¿No te fastidia que todo el mundo te diga cómo debes ser? ¿Ya te cansaste de la prueba y error? ¿No estás harta de sentirte insatisfecha? ¿Nunca has querido ser el mundo para una persona? ¿Serías capaz de ser una mujer rebelde? ¿Sabías que la Biblia está llena de ellas? Yo soy Camila. Y yo soy Mara, y juntas somos Las Samaritanas. Hola a todas, bienvenidas a Las Samaritanas. Nos da mucho gusto que una vez más nos acompañen, que le hayan puesto play. Gracias por su tiempo y esperamos que en este pequeño rato puedan ser unos minutos de bendición para ustedes. Pero antes de iniciar, Cami, ¿cómo estás? Ok, estoy muy bien. Estoy confundida por este inicio tan abrupto. Ok, les cuento el chismecito. Mara y yo nos turnamos siempre para saludar. Y en esta ocasión estábamos a punto de empezar a grabar y ella me dice, me toca a mí, ¿verdad? Y yo, no me acuerdo. Y le dije, sí, adelante, hazlo tú. Y de repente lo pone y saluda y yo, ah, sí, ya estamos grabando, claro, con cara bonita. Entonces, me sentí así como, sí, bendiciones, aleluya, aleluya, vamos a darle. Avísenme. Está bien, me gustó el clavado y pues ya que nos clavamos a esto, pues vamos a clavarnos al tema, Mara, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos, estoy muy emocionada. Hoy tenemos la segunda parte de maternidad, pero esta vez vamos a hablar de la maternidad espiritual. Ay, maternidad espiritual es un tema hermoso y que yo no había comprendido del todo, sino hasta estos últimos meses. Yo antes pensaba que no, pues maternidad espiritual es lo que hacen, no sé, las religiosas, las mujeres consagradas, las mujeres que no pueden tener hijos y ya, ¿no? Nunca lo vi como algo que es parte de mi realidad, pero justamente ahora vamos a ver que todas las mujeres, sin importar nuestra edad, sin importar nuestro estado de vida, estamos llamadas a ejercer la maternidad espiritual. Era un tema, por ejemplo, que en mi caso yo sí tenía una leve conciencia, pero he de admitir que me eché un live con dos consagradas en mayo y me pegó. Igual y a lo mejor porque andaba muy sentimental. Ahorita voy a explicar esa parte de mi maternidad espiritual, pero fue como, ay. Ay, exacto. Una vez que te pones a pensar en todas las mujeres que han ejercido la maternidad espiritual contigo y te das cuenta de que son muchísimas, en verdad que te enterneces muchísimo. Y bueno, para arrancar con este tema de la maternidad espiritual, les traemos una frase de una super santa y doctora de la iglesia, Edith Stein, que nos dice, en todas partes donde ella ayuda a un hombre, sea varón o mujer, a comprender el desarrollo de su camino hacia la meta en su despliegue corporal, anímico o espiritual, ella es madre. Boom. Boom. ¿Qué opinas de esta frase, Mara? Que creo que ahí es donde se rompe el paradigma donde a veces pensamos o todos lo hemos escuchado en las películas o alguien nos ha dicho es que todas las mujeres tienen instinto maternal y luego hay quienes decimos, ah, no. Y te das cuenta que no, que sí lo tienes. O sea, el simple hecho de que tú busques acoger y proteger a alguien, que lo busques acompañar, ayudar y que progrese, habla de tu instinto maternal, tengas o no tengas hijos. Y eso es algo que lo haces innato, o sea, lo puedo decir que desde la escuela, díganme cuántas no vimos que alguien se caía y no corría a saber qué le pasó. Exacto, y creo que yo me he dado cuenta, como con lo que hemos aprendido, con lo que hemos estado revisando y platicando, que la maternidad espiritual se puede ejercer en algo tan simple como cuando tu amiga le acaba de cortar un vato al que le encantaba y que le gustaba, llega contigo y la consuelas, ¿no? Y 2 meses después llega llorando por el mismo vato y a pesar de que tú ya estás harta de escuchar exactamente la misma historia y de dar consejos que tu amiga no va a escuchar porque no se quiere dar cuenta, y aún así sigues estando allí para ella. Eso es maternidad espiritual, ¿no? Es la forma en la que las mujeres como que de alguna forma ejercemos ese lado fraternal nuestro, de ser hermanas de los hombres y de las mujeres. Así es, y por ejemplo, yo lo voy a poner un poquito también desde el lado, desde la medicina y también ahorita voy a tocar la parte espiritual,
pero la manera en que a nosotros nos decía un doctor, hay distintos modelos de atender a un paciente, pero muchas veces está el moderno paternalista, que es esta parte donde, a ver, te acojo, te llevo de la manita, te explico, te hago sentir cómodo, y que también está esta parte de la maternidad espiritual, por eso tenía un cierto contacto por esta parte de los famosos padrinos de bautizo, que se supone que son tus padres espirituales, son los padres que están encargados de que crezcas en la fe. Es, en teoría, un padrino y una madrina no es el que te tiene que pagar tu fiesta de bautismo y tu primera comunión. Entonces, si lo quiere hacer, qué chido, lo agradecemos, muchas gracias, pero la labor elemental de un padrino es guiarte hacia el cielo. Obviamente ahí también juegan un papel muy importante los padres, sobre todo recordemos que los padres cuando se casan en la iglesia prometen educar a sus hijos en la fe católica, pero aparte digamos que el padrino como que tiene la función, o sea, como que la función específica de guiarte en cuestiones espirituales, de ser un ejemplo para ti, de, o sea, de, por ejemplo, de enseñarte a orar, de llevarte a misa, de guiarte, de resolver tus dudas. De Eso que es lo que cubras tiene tus que ser. sacramentos. Exacto, ¿no? En teoría el padrino es el que debería andarte correteando para que te confirmes, para que hagas tu primera comunión. Yo siempre he dicho, si un día llego a tener ahijados, voy a ser de las que en lo que cumplan 14 años los arrastro para un retiro juvenil. Creo que es parte importante. Yo creo que a mí me eran mucho de que ahora sí que mi tía madrina me ponía mucho una caricatura que se llamaba el super libro, que precisamente era como el catecismo en caricaturas. Entonces creo que yo voy a aplicar la misma así, a ver, siéntate, velo. Me voy a poner a ver The Chosen al niño o a la niña. Súper recomendación. Y bueno, es muy bonito porque um, algo que descubrimos en estos meses es que el tema de la maternidad espiritual de la mujer tiene como que un origen divino, en el sentido de que Dios, ya hemos hablado de esto, Dios tiene como que su lado paternal, pero también tiene su lado maternal. Dios Padre, Dios Hijo es otra cosa, Jesús es otra cosa, pero Dios Padre no es un ser sexuado porque no tiene cuerpo, adquiere cuerpo es en el Hijo. Obviamente Jesús sí es hombre, no tenemos dudas, pero Dios Padre no es un ser sexuado, por lo tanto no podemos decir ni que sea hombre ni tampoco que sea mujer. Y él justamente, una de las pruebas de esto es que Él nos hizo a los dos, a hombre y a mujer, a su imagen y semejanza. Entonces esto nos dice que parte de lo que el Señor imprimió en nosotras las mujeres en cuestión de la maternidad son cosas que él tiene, su capacidad creadora, pero también su capacidad consoladora, su capacidad de ternura, su capacidad de guiar y despertar en nosotros, pues ahora sí que lo mejor de nosotros a nivel espiritual, intelectual, moral, en todos los niveles. Así es, y esta también lo mencionábamos la vez pasada, ¿no? Normalmente es un tema muy, muy polémico que nos causa mucho ruido y viene de a veces más que de la parte de que estemos peleados como con Dios, viene más desde la parte que estamos peleadas con nuestra sociedad, porque realmente la sociedad nos ha planteado la maternidad de una manera, y lo podemos ver en libros, en películas, con nuestra amiga, nuestra vecina. Y es por eso que decíamos, muchas veces decimos, ay, no, yo como mujer no me veo con hijos. Y eventualmente te das cuenta que sí lo tienes. Y hacíamos la pregunta de por qué nos da tanto miedo la palabra maternidad. Si bien mencionábamos en el capítulo pasado que nos da miedo por esta parte de tengo que sacrificarme, tengo que donarme por alguien, es algo que hacemos por nuestras amigas, es algo que hacemos por nuestros hermanos, que hacemos los que tienen pareja, por su esposo. Es algo que hemos hecho continuamente, aunque no éramos conscientes de ello. Exacto. Por ejemplo, Mara, ¿en qué momento tú has sentido que tú has ejercido con alguien la maternidad espiritual? Puedo decir que el tiempo que estuve como coordinadora en pastoral juvenil y también cuando me tocó estar pues en el internado a cargo de los pacientes, porque como interno muchas veces te botan y el paciente se acerca a ti a preguntarte qué tengo, qué va a pasar conmigo. Y muchas veces, porque una de las cosas que te prohíben es como darles un pronóstico, eres tú el que se agarra como a explicarles el tema, así de todo lo que venía en el libro, ahora en versión de palabras normales. Ay, es muy bonito eso, ¿no? Aparte, creo que ahí estás como en esa experiencia que tú tuviste en el internado.
creo que ahí entra lo que decía Edith Stein, de que, o sea, hacia su despliegue corporal, anímico o espiritual. O sea, también cuando cuidas a alguien en un sentido corporal, por ejemplo, cuando cuidas a un enfermo, cuando ayudas a alguien que tiene quizás alguna discapacidad a hacer algo, o cuando acompañas a tu amigo al hospital, o en el caso de Mara, a los médicos, cuando curas a alguien, ahí también estás ejerciendo la maternidad espiritual porque estás cuidando y estás acogiendo. Ay, sí. ¿Y tú, Cami, cuándo has sentido que has ejercido esa maternidad espiritual? Bueno, yo en los casos en los que igual y me he sentido más maternal, bueno, por un lado yo soy maestra, bueno, doy como clases, en su momento di clases a grupos de niños y de adolescentes de inglés, ahorita doy nada más clases particulares, los jueves no cobro mucho, ok, ¿no? Aquí Y aparece el anuncio en su pantalla para los que están en aquí está YouTube. el banner, ah, mira, un banner, wow, ¿de dónde salió? ¿Quién puso eso ahí? Y creo que es algo como muy bonito cuando ayudas a una persona a aprender y ves como su crecimiento, en especial con una amiguita que, bueno, es como, no lo veo tanto como una alumna porque es mi amiga, es un poquito más chiquita que yo, pero con ella le he dado clases desde hace más de un año y a mí, yo el otro día le decía a mi mamá que ha sido hermosísimo ver su progreso, ver cómo ha aprendido, ver lo inteligente que es, aparte está en una etapa como muy que a mí me parece una etapa muy bonita, está en la etapa de la adolescencia, o sea, yo a esta niña la conocí cuando estaba más o menos chiquita, tenía como 12, 13 años y ya ahorita ya es una chava de prepa. Entonces ha sido como muy bonito ver como este crecimiento suyo, ver cómo todos los días se convierte más en una mujer y aparte pues esta parte de ver cómo va creciendo, cómo va aprendiendo cosas, cómo está agarrando mañas mías, ¿no? Que me dice, ay, es que cada vez que escribo una palabra con minúsculas, que debería ir con mayúsculas, me acuerdo de ti, porque yo siempre la fastidio con que ponga las mayúsculas al principio de cada oración o en los nombres propios y así, entonces fue como muy bonito como me dijo, es que me acuerdo de ti cada que tengo una falta de ortografía y es como, ay, bueno, algo estoy haciendo bien. Hay tanto en mí de lo que yo aprendí de ti. Exacto. Y bueno, y también como Mara y yo hablábamos el otro día que también pues el tema de sentimos que ella y yo hemos ejercido mutuamente en nosotras la maternidad espiritual. Yo creo que a veces más Mara con ella de ella hacia mí. Con las dos. Sí, bueno, yo creo que depende del día, ¿no? Del humor. Para los que no han visto la película de Si decido quedarme, hay una frase donde están dos amigas platicando y le dice, ¿qué pasa si me rompen el corazón? Y le dice, no te preocupes, yo me voy a encargar de tomar hasta el pedazo más microscópico y pegarlo. Creo que literalmente la amistad de nosotras se fusionó mucho a través de dos corazones rotos y ha sido buscar hasta el pedazo más microscópico del uno de la otra. Exacto, y es como que ir creciendo, irnos señalando, irnos, por ejemplo, me acuerdo que hace unos días estábamos hablando de esta parte de, bueno, a veces como sentirnos como insuficientes, ¿no? O sea, de esta parte de que les hemos hablado muchas veces de que todas las mujeres estamos llamadas a ser cautivantes. Y bueno, la verdad es que en ocasiones Mara y yo, la verdad, no nos sentimos muy, muy cautivantes, que digamos, por pues, nuestros problemas, los temas de inseguridad que todas tenemos. Y hay muchas veces en las que Mara me dice esto, entonces yo se lo tengo que recordar. O sea, mira, yo sé, yo entiendo que no te sientas así, pero sin importar cómo te sientes, yo te recuerdo que sí lo eres, que eres amada, que estás llamada a dar, a hacer don, etcétera. Y también ha pasado que es al revés, a veces soy yo la que se siente del asco, que está llorando, que está chillando, y Mara es la que me tiene que recordar a mí esa parte. Entonces está bien como vamos juntas, vamos recordándonos. Pero sí yo decía que a mí me parece que el ejemplo más perfecto de cómo ejercemos la maternidad espiritual es entre nosotras las amigas, ¿no? La amiga a la que le dices, date cuenta y no te importa cuántas veces se lo tengas que decir, se lo dirás hasta que se dé cuenta, porque la amas, porque la quieres ver bien, porque la quieres cuidar. Lo diría una de mis amigas hasta que de plano te tenga que amarrar y si de no le hables. No, no es bueno. No. Que tengas que ponerte quiérete en el nombre de contacto, ¿no? No Pasa, respondes. pasa. Me han contado, me han dicho, dicen por ahí. Saludos a nuestras amigas. Las amamos, que seríamos nosotros sin ustedes. Exacto. Y creo Y que es también esta parte de darnos cuenta de que sigue siendo una vocación, de que sigue siendo un llamado al que finalmente tú respondes. De una u otra manera,
con tu propia esencia, con tu propia manera de ser y acorde a cada circunstancia, porque no es lo mismo responder, por ejemplo, y va a sonar irónico, muchas veces nos toca ejercer esta maternidad espiritual con nuestros padres, de que cuando nos toca ejercerlo con nuestras amigas o cuando te toca con alguien muy pequeño, no respondes de la misma manera. Es como ser un camaleón y tener que camuflajearte acorde a la situación. Uy, exacto. O sea, por ejemplo, uno no puede llegar con, o sea, uno sí puede llegar con sus amigos y decirle, a ver, no seas tonta, ¿no? O sea, así como sin problemas. Pero con tu mamá o cuando ves que tu mamá igual se está equivocando o está haciendo mal o ves que necesita un consejo, no puedes llegar y decirle como, a ver, no seas, porque, bueno, la que te vas a agarrar, ¿no? Y lo mismo con un niño, o sea, es como completamente distinto también. Creo que también es como porque yo siento que hay veces en las que igual como que muchas mujeres sienten que ellas no tienen como que este lado maternal porque igual y no les gustan los niños. Yo conozco muchas mujeres que no les gustan los niños, la verdad a mí me encantan, o sea, yo soy fan de los niños, me parece que son muy divertidos, me parecen que son cool, amo las películas para niños, ser niño es lo mejor del mundo, pero también entiendo que hay mujeres que la verdad no les gusta, no les late y es como igual decirles a ellas, está bien. Igual y el Señor te dio más la gracia de que puedas estar, por ejemplo, con las personas mayores. Una vez me acuerdo que yo conocí en Misiones a una chava que ella decía que la verdad ya no le encantaba el tema de los niños. O sea, cuando ella se iba de Misiones, ella el tema, porque siempre dicen, ay, sí, de jugar con los niños y así. Ella dice que esa no es su parte favorita, que estaba bien, que no había problema, pero que a ella le gustaba más como que estar, por ejemplo, con las señoras, ir a la casa de las señoras y que te dieran su cafecito y que te contaran de su vida, así, y escucharlas. Ella decía que eso a ella la llenaba más y ella sentía que lo hacía como mucho mejor, que ya le iba mejor con los adultos. Y es porque, bueno, Dios te dio como que esa capacidad de poder empatizar con los adultos, con las personas mayores, que es algo que, por ejemplo, yo no tengo, la verdad, yo en esa parte me cuesta un poquito más. O sea, yo soy más de niños, de jugar con ellos y así. Es como cada quien. Por dos. Y aquí, ahorita que dijo Cami, me desbloqueó una anécdota porque así como existe la maternidad espiritual, existe la paternidad espiritual. Cuando nosotros íbamos a prácticas al hospital infantil que tenemos aquí en nuestro estado, había una regla que nos pusieron. Si el niño llora, en automático se te cancela la práctica. Entonces tú tenías que hacer la del payaso para que el niño no llorara. Y tengo dos compañeros que son medio toscos en su manera de ser. Entonces nos asignan paciente, yo estoy por acá volteada, de momento nomás escucho el llanto del niño y lo siguiente que escucho fue práctica cancelada. Y ellos así de, no, doctora, por favor, que no sé qué. Pero a ellos les cuesta mucho trabajo trabajar con los niños. Y por ejemplo, nos llevaban con los adultos y ellos como si nada se movían, les preguntaban, platicaban, se hacían amigos del paciente. O sea, cada quien tiene un carisma muy diferente. Ay, exacto. Y es como, recordemos igual, por ejemplo, en Gálatas, la carta de Gálatas, Pablo nos habla acerca de los muchos frutos que tiene el Espíritu Santo. Nos habla de los dones, que es lo que el Señor nos da, y los frutos, que es lo que nosotros podemos obtener, que es lo que nosotros podemos dar al mundo si cultivamos esos dones. Y los dones son como muy, muy, muy variados y no todo el mundo va a tener lo mismo. En otra parte también de las cartas de Pablo, la verdad no me acuerdo si es Gálatas o cuál es, dice que, por ejemplo, algunos van a tener el don de profecía, ¿no? Otros van a tener el don de lenguas, de darse a entender como mejor. Otros van a poder, por ejemplo, entender mejor la palabra de Dios. Pues así como en los dones, tenemos como que distintos tipos de dones y que se nos van a derramar en nosotros dependiendo de la misión que el Señor tenga en un momento particular o en nuestras vidas en general. Lo mismo ocurre con los dones en la maternidad espiritual. El Señor te va a dar quizás mayor capacidad de escucha. Igual tú me dices, no, es que yo la verdad yo soy terrible para dar consejos, la verdad yo no puedo ayudar a mis amigas porque, pues porque nunca sé qué decirles, pero muchas veces lo que la gente necesita es que la escuchen. Y por ejemplo, hay gente que es excelente escuchando y ni te da retroalimentación ni nada, simplemente te escucha y ya. Con eso ya estás ejerciendo maternidad espiritual porque la persona se siente acogida y se siente cuidada. Así es. Y hay muchas mujeres que ejercen esta maternidad espiritual. Por ejemplo, el pasado dimos como la pequeña intro sobre la princesa de Egipto que adoptó a Moisés. Podemos hablar de muchas otras, pero creo que hay una muy peculiar que literalmente dice, yo me volví la madre de, que es Débora, que encontramos la cita en Jueces 5:7 que dice, me levanté como madre en Israel. Esta mujer que acoge al pueblo, de decir, yo me levanto por ellos.
Exacto, igual estas super líderes, o sea, uno podría pensar que igual y por ejemplo Margaret Thatcher, la madre de hierro, no tiene mucho de maternal, pero óyeme, o sea, llevar sobre sí una crisis económica y llevar a una nación en plena Guerra Fría, eso no es cualquier cosa. También las mujeres que ejercen liderazgo político de alguna forma están ejerciendo maternidad espiritual. Por eso, porque como Débora están guiando, están aconsejando, o sea, incluso si se dan cuenta o no, el Espíritu Santo actúa y habla a través de ellas para poder guiar a la gente, ¿no? Igual pensábamos, como pensamos en eso, en ejemplos de maternidad espiritual, recordemos a la princesa Leia, de la que les hablamos en el último episodio. A mí me parece que la princesa Leia, sobre todo en la nueva saga que sacaron, que es donde la princesa Leia pues ya está como ya es una mujer un poquito mayor, ya no es la princesa, sino la comandante Leia, ella ejerce una maternidad de una forma increíble porque lleva sobre sí el peso de la rebelión, pero también es sabia y también guía, por ejemplo, a sus pilotos y los escucha y los da consejos y ejerce la maternidad espiritual con Rey, que hasta había rumores de que igual y Rey podía ser la hija perdida de Han Solo y Leia, que no fue así, pero era por la forma en la que Leia la trataba como tan bonito y que la cuidaba y que la guiaba y cómo le quería enseñar. Ahí también vemos un ejemplo de maternidad espiritual bien cool. Es que realmente la maternidad espiritual y esta paternidad espiritual, porque también es importante mencionarlo, yo lo relaciono mucho, nuevamente no me pagan por hacer promoción al libro, pero el libro de Persona Normal y Corazonadas de Benito Taibo, que te cuentan la historia de el tío Paco, que él nunca quiso tener hijos. Y de momento su hermana fallece y lo dejó a cargo a su sobrino, ¿no? Y él inclusive te dice que él no tenía ni idea qué hacer. O sea, era así como, ¿y ahora qué voy a hacer con el niño? Y que se puso a leer algunos guías para padres y decían, no te dicen cosa más importante que si el niño tiene fiebre le pongas el termómetro. Y te va contando como toda esa aventura que él tiene de que muchas veces él dice, ¿y ahora qué hago contigo? ¿Y ahora como esto? Pero que lo está buscando enseñarle a crecer, que lo está buscando acompañar, que muchas veces ves ese debate interno cuando él dice, lo dejé ir solo a la escuela y me sentía tan angustiado y que lo iba acompañando calles atrás para que él no se diera cuenta y él pensara que iba solo. Oye, y sabes, ahorita que mencionas esta parte, es también el tener en cuenta que la maternidad y la paternidad espiritual es también un don que se desarrolla. No es algo que simplemente el Señor te da ya empaquetado y que ya está programado en tu sistema. Es algo en lo que te vas a caer. Igual y de vez en cuando vas a dar un mal consejo. Yo he dado una enorme cantidad de malos consejos a lo largo de mi vida y posiblemente voy a dar unos cuantos más, pero justamente el Señor me va poco a poco indicando cuál es el camino, va ayudándome a cultivar ciertos dones, ciertos carismas, a tener más prudencia cuando hablo de ciertas cosas. Y yo espero que dentro de unos cuantos años yo pueda ejercer la maternidad espiritual mejor de lo que hago ahora. Y espero que ahorita le esté ejerciendo mejor de lo que lo hacía hace 2 años, por ejemplo. No, y que también viene esta parte que decía, hay tanto en mí de lo que yo aprendí de ti, es una frase igual de Wicked, y creo que esa parte de la maternidad espiritual, si nosotros nos podemos a pensar quién ha sido nuestra madre espiritual, quiénes nos han acompañado en este momento, nos vamos a ir para atrás al darnos cuenta que hay palabras, hay frases, hay comportamientos que le hemos aprendido a ciertas personas, tanto hombres como mujeres, que nos han acompañado en distintos momentos, que han sido la respuesta de Dios de nuestras vidas. Y si tú nunca habías escuchado como de esta onda de la maternidad espiritual, si nunca te habías percatado de que tienes madres y padres espirituales, de que tú en algún momento la has ejercido con alguien, pues no te preocupes porque tu tarea de esta semana va a ser justamente que reflexiones. ¿Cómo has ejercido la maternidad espiritual? ¿Con quién lo has hecho? ¿Cuál podría ser como que la forma peculiar en la que tú lo haces? Porque, por ejemplo, la princesa Leia no ejerce la maternidad espiritual de la misma forma en la que lo hace Hermione Granger, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la forma particular en la que tú lo haces? ¿Y cuál es la segunda tarea, Mara? Espera. Perdón. Revisando notas. Sí, tal cual se me fue así de, espera, ¿qué? Errores técnicos. Producción. Oh, por favor, porque ya tengo que colgar a la editora de la semana, de hace 2 semanas. Ups. ¿Cómo Nos has faltó una recibido? introducción. No fue un experimento. Yo pensaba que había sido un experimento, ¿no?
alguien subió el archivo que no era, con la intro que, sin la intro que sí era, pero La perdonamos, no hay problema. Nadie la colgó, no se preocupen. ¿y cómo has recibido esa maternidad espiritual? Y creemos que para hablar de esta parte de cómo la has recibido, nosotras tenemos que comentar primero quién la ha ejercido con nosotros y cómo la hemos recibido. Cami. ¿Quién ejerció la maternidad espiritual conmigo? Ok, por ejemplo, mi madrina. A mi madrina, no solamente porque es mi madrina, sino bueno, ella es mi tía y aparte ella, cuando yo llegué aquí a México, yo viví durante un tiempo con mi tía, justamente, o sea, vivíamos mi papá, no, bueno, mi hermano, mi mamá y yo vivíamos con mi tía. Y la verdad, mi tía como que era muy de, por ejemplo, de ayudar mucho a mi mamá con nosotros, ¿no? Porque en ese momento ella no tenía hijos todavía. Entonces era de que nos llevaba a la escuela, era de que nos ayudaba con la tarea, era de que nos acompañaba, de que cuando me ponía a chillar porque, por lo que sea, porque pues acá niña que acaba de llegar a un país nuevo, obviamente estaba muy sentimental y muy triste, pues siempre me abrazaba, me cuidaba, me protegía de las niñas que me molestaban en la escuela. Entonces, la verdad es que mi madrina ha sido una excelente madre espiritual conmigo. ¿Y tú, Mara? Por ejemplo, yo siempre he estado rodeada de mujeres para hacer como un disclaimer rápido. A mí me educan lo que es mi abuelita, que siempre le he dicho mi osito, y dos tías. Mi relación con mi osito, y por eso les digo que mi película favorita del Diario de la Princesa es como Mía con la reina Clarice, así tal cual. Y si alguien ha visto Sabrina la bruja adolescente, la serie de los 90, así es mi relación con mis tías. Literalmente una es como Hilda y la otra es como Zelda. Pero Hermoso. creo que la que más ha ejercido en estos tiempos esta maternidad espiritual, y por eso decía, fue un tema que en algún momento me puso bien chillona. Yo he tenido casi la misma doctora desde que tenía como 3 4 años. E irónicamente, cuando yo me dije quiero estudiar medicina, todo el mundo decía, ay, es porque está viendo a la doctora, ¿no? Ahora sí que. Y yo decía, pues no. O sea, y fue como que estuvo siempre detrás de mí, por ejemplo, cuando dije, no, pues quiero entrar a la universidad. Un día Marco, y, oye, Mara, van a abrir una universidad en tal lado, inscríbete, ¿no? Y yo la veía así como de, no, qué miedo. Anda y ve. Ahí andaba, ¿no? Cuando me dio mi crisis, porque sería normal no estudiar una carrera y que no te dé una crisis que digas, no, ya no quiero, era la que me remolcaba. Culpable. Sí me pasa. O sea, y siempre estuvo ahí al pendiente. Y uno de los momentos así como más peculiares que tengo es que yo me enfermé de apendicitis en el internado. Entonces, pues me meten a urgencias en lo que esperas a que te manden a quirófano y se acerca conmigo y me acuerdo que me dijo que sea la última vez que piensas que el que te quedes quietecita significa que no te estás sintiendo mal. Y yo así como de, ok, como que entendí y luego la empecé a entender más cuando llegué al servicio porque había un pequeñito que empieza a tener asma, yo soy asmática. Y entonces cuando yo lo comienzo a tratar, como que comienzo a tener este flashback y yo decía, ay, Dios mío, estoy pagando las que le hice, ¿no? Y muchas veces me llegué a preguntar si, como yo me sentía, ella se sintió en algún momento. Y ha sido, y por eso me fue como muy sentimental porque por la pandemia pasé de verla una vez al mes a no la he visto en un año. Entonces fue así como de, Ay, qué bonita historia. Aparte, no sé, siento que influyó mucho en ti en un sentido de que te cuidó, pero también te inspiró, te motivó. Qué hermoso. La y fue verdad, qué algo bonita. inconsciente, o sea, no me di cuenta hasta que llegué. O sea, hasta que de momento alguien me decía, ¿por qué eres así? Y yo decía, ¿cómo que no todo el mundo es así? Porque es una persona que literalmente tú te enfermas y te vio el día de ayer y está marcando a tu casa al día siguiente de ¿y cómo evolucionó? ¿Y cómo va? O sea, así es. O sea, es una persona muy entregada a su trabajo. Entonces fue como, ¿qué está pasando? Qué hermoso. Y aquí podemos ver los frutos de estas maternidades espirituales. Por ejemplo, en el caso de Mara, creo que lo vemos muy claramente, ¿no? El fruto de ella fue el hecho de que tú ahorita estás como sintiéndote inspirada a también entregarte a tus pacientes, te sentiste inspirada a tratar a ese niño. Yo, por ejemplo, puedo pensar que igual y los frutos de la forma en la que mi tía ejerció bueno, y todavía lo hace, ejerce la maternidad espiritual conmigo,
es que ahorita pues de alguna manera siento que yo estoy teniendo una relación muy parecida con su hija. Ahorita pues ella tiene una hija de 10 años y también es como, yo siempre como que he querido que pues así como yo siempre sentí que mi tía era como un lugar seguro para mí, a mí me encantaría que mi prima también tenga esa sensación de que yo puedo ser un lugar seguro para ella. Entonces, de alguna forma, mi tía estaba trabajando para su hija antes de que ella siquiera existiera, ¿no? Sí, no, y yo puedo decir que, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia y que he tenido un poco de rato más para reflexionar, ha sido como esa parte de me toca ser médico, o sea, no puedo ser como esos médicos de, me vale, ahí te vas, ¿no? O sea, sí soy muy dada a cómo está y cómo evoluciona, porque conmigo alguien lo hizo, porque conmigo alguien me correteaba, alguien iba detrás mío, y yo puedo decir que en este tiempo, por ejemplo, que no lo he visto, chillonamente yo anduve como todo un mes así de, podemos verle, mi mamá así de, ¿por qué la extrañas tanto? ¿No? Así como, porque yo no soy de extrañar a la gente. Ya después caí en la cuenta, así como de, pues es que la veía una vez al mes y luego me la topaba en prácticas. Y no he sabido de ella en mucho tiempo. Yo solo quiero saber que está bien. Ay, qué hermoso. Y estoy segura de que así como nosotras tenemos estas historias hermosísimas, estos bellos testimonios, ustedes también los tienen con familiares, con maestras, doctoras, con amigas, con primitas más grandes, más pequeñas. Con las abuelitas, porque también familia mexicana de que te dejan a cargo de las abuelitas. Nada, por supuesto. Bueno, también mi abuela, o sea, no la mencioné, pero mi abuela igual también ha sido como, ay, no sé, yo siempre he amado a mi abuela con todo mi corazón. De pequeña, esto es un paréntesis, cuando tenía como 3 años me enteré de que mi abuela también era abuela de mi hermano y mi mundo se derrumbó. Como que no es solo mi abuela, ¿qué? Y no, Y yo no puedo bueno, dejar a mi osito fuera. Diría uno de mis maestros, ya sé de dónde salió su nieta. oh. Y bueno, pues ya saben, de verdad que no solamente queremos que piensen en sus historias como madres espirituales o como hijas espirituales, queremos que las compartan. Pueden escribirnos a nuestro Instagram 2-samaritanas y no solamente nos busquen para escribirnos acerca de esta reflexión, denos follow ahí, les subimos contenido prácticamente diario acerca de temas relacionados con esto. Subimos reels, reflexiones, chismecitos, imágenes bonitas, fangirleamos bastante, entonces ahí nos pueden dar follow. Tratamos de ayudarlos a llegar un pasito más cerca de la santidad. Vamos todos en el mismo barco, entonces vamos esforzándonos en el camino. Y pues nos escuchamos la siguiente semana. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Adiós.